Tranca todavía, ¿no? Espérame. Tranca. A ver. 12 segundos. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar del otro lado, un día sábado hasta ahora. Hoy hace 141 días del aislamiento obligatorio. Esto genera mucha ansiedad, mucha angustia, muchos miedos, debido a que estamos todo el tiempo tratando de cuidarnos, de no contagiar al otro, evitar que el otro se contagie de nosotros, ¿sí? Pero creo que esta pandemia nos tiene que enseñar que lo más importante es la salud. Y desde la salud no solo es lo físico, emocional y social, sino también tiene que ver con la salud sexual. Bueno, hoy es el Día Mundial del Orgasmo y la realidad, entender a la salud, no solo lo físico, mental, social y psicológico, sino también entender la salud sexual para prevenir enfermedades de transmisión a nuestros compañeros de vida, a nuestros descendientes, ¿sí? Con métodos de barrera, sino también la prevención pasa por el disfrute, ¿sí? Y qué mejor, una especialista en el tema, bienvenida, la doctora Romina Barraza, sexóloga. Va a hablar de un tema tabú. Les digo algo antes de empezar. Cuando durante estos días se promocionó la charla, varios familiares me preguntaron: sí, ahora el libro de qué van a hacer, qué sé yo, y como que yo también es que tenía como medio, no sé si vergüenza, pero no es tan fácil decir, bueno, vamos a hablar del orgasmo. La realidad, muchos de mis familiares me dijeron: nena, ¿de esa chanchada vas a hablar? Bueno, hemos sido criados hasta ahora con este tabú de decir que de esto no se habla, de esto otro tampoco. Así que bueno, te pido por favor ayudarnos en este tema y muchas gracias por venir, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, Ceci, gracias por la invitación. Sí, la verdad que es un tema difícil de abordar en muchas casas, en muchos lugares como adultos, con la educación que traemos, como una educación súper estructurada, de que estos son temas que no se hablan porque son temas chanchos, como te dijeron, es así. Entonces, bueno, pero me parece que es, en esta altura, estamos ya en el año 2020, es fundamental poder hablar, porque vemos que es poder hablar desde la salud es la manera correcta para poder hacer prevención. Porque vemos que cuando estas cosas no se hablan, después muchas veces ya es tarde y uno ya se encuentra con el problema. Entonces, cuanto antes podemos hablar, más prevención podemos hacer de todas estas cosas. Entonces me parece que esto está buenísimo poder traerlo y empezar a naturalizar todos estos temas que son naturales. Es una realidad que ninguno de nosotros está acá porque venimos de un repollo. Es una realidad. Entonces, y necesitamos tomarlo de esta forma, naturalizarlo siempre, el humor, está bueno traerlo desde este lado, me parece, como para relajar el tema, que para nosotros es difícil, porque ahora es una realidad también los chicos y los adolescentes, es como que saben un montón, esto se habla en todos lados, y nosotros quedamos como medio, que a nosotros no nos dijeron nada y tenemos que hablar de todo. Entonces, para esta generación de padres también nos resulta difícil. Así bueno, pero hoy traemos este tema porque hoy 8 de agosto es el Día del Orgasmo, ¿sí? Principalmente el orgasmo de las personas con vulva, y esto en verdad viene de un pueblito de Brasil donde hubo un concejal que a través de un estudio que se hizo en una universidad de Brasil, lo que vio es que el 28% de las personas encuestadas, que eran mujeres, no lograban llegar a su orgasmo. Entonces lo propuso y se puso como un tema de salud pública, entonces se trajo a convocatoria para charlarlo el 8 de agosto. Entonces por eso es que celebramos el Día del Orgasmo de las personas con vulva. Bien, bueno, hay un par de preguntas
que me han hecho por privado, así que bueno, una de esas preguntas es hablar qué es el orgasmo, la definición de orgasmo, Bien. antes de pasar a los tips de preguntas acá que me pasaron por perfecto. privado. Bueno, esto es fundamental, saber de qué es lo que estamos hablando. El orgasmo es una parte de la respuesta sexual, es una de las etapas de la respuesta sexual. ¿Sí? La respuesta sexual es de la forma que todos los cuerpos reaccionan durante las relaciones sexuales. ¿Sí? Iniciamos con un deseo, después aparece una etapa de excitación, ¿sí? Después llega una meseta y ante un estímulo que nos sigue excitando, ahí es donde aparece el orgasmo. Y después el periodo de resolución, en el caso de las mujeres, y los hombres o las personas con pene tienen un periodo refractario, ¿sí? Que después de tener su eyaculación no pueden volver a tener otra erección. Es un tiempito que dura que es muy particular en cada uno, ¿sí? O sea, no está medido cuánto dura este periodo refractario. Entonces, y el orgasmo, o sea, lo que es una descarga, ¿sí? Como generalizada del cuerpo, que se manifiesta, o sea, es la descarga de toda esta acumulación de tensión que se da en el cuerpo durante el periodo de excitación. Entonces uno se va excitando, va acumulando tensión y con el orgasmo se provoca la descarga. Y se ve a través de contracciones musculares que son rítmicas, que están medidas, que están, digamos, en un periodo de tiempo determinado, que dura 4 o 5 segundos nada más, pero que son muy, muy placenteras. Generalmente coincide el periodo de orgasmo con la eyaculación, pero que tenemos que tener en claro que no es lo mismo. En el caso de las personas con pene, se dan prácticamente en simultáneo orgasmo y eyaculación, y es todo un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, el orgasmo y la eyaculación de la mujer. Bien, ¿qué nos trajiste acá? Bien, ¿qué trajimos acá? Y esto también es un poquito para entender, a ver, una de las principales consultas que hay por parte de las mujeres o de las personas con vulva es la dificultad de llegar al orgasmo. Entonces, ¿de dónde viene esto también? Un poco de lo que vos traías recién, de esta dificultad de poder hablar y de poder relacionarnos con nuestro propio cuerpo. Entonces, nosotros lo que necesitamos fundamentalmente es estar relajados y conocernos. Entonces, lo que tenemos que hacer, recomendación para toda persona con vulva, mirarse en el espejo y conocerse los genitales. Las mujeres tenemos como un vacío, ¿sí? Y esto, A ver, vuélvelo a repetir. ¿Qué tenemos que hacer las mujeres? Mirarnos en el espejo, fundamental. No para el momento de la depilación, pero por lo menos, aunque sea una vez por semana, al momento de irnos a bañar, agarramos un espejito y nos miramos en el espejo. ¿Y para qué sirve mirarnos? Primero para tener una representación mental, porque nosotros es como que tenemos, es como un agujero negro, es como una cosa que no hay nada cuando hablamos de nuestra cuestión genital. Esto tiene que ver con la educación también. Cuando de chiquitos empezamos a explorarnos y empezamos a tocarnos como todos los niños y niñas, que todos se tocan los genitales porque las terminaciones nerviosas ya están, entonces se tocan porque sienten una sensación placentera, nada más, algo que les resulta a los niños y niñas tan placentero como comerse un chocolate, ¿sí? No lo hacen con una connotación erótica. Los chicos chiquitos no tienen el erotismo todavía, entonces es absolutamente saludable que se toquen. Sí es importante poder enseñarles dónde o cómo hacerlo, en privado, con las manos limpias, que eso no lo podemos hacer en cualquier lado, en el jardín o en los primeros grados de la primaria, ¿sí? En el living de casa, que tiene que tener su lugar privado, que es una conducta íntima, pero no desde el reto, no chancho, porque si no después vamos a tener adultos que relacionan a sus genitales con algo sucio, ¿sí? Entonces, llegamos a adultas o adolescentes, ¿sí? O púberes, nos miramos en el espejo para saber qué tenemos. Esto es fundamental para la salud. ¿Por qué? Piensen que las personas con pene se ven el pene todo el tiempo. Cada vez que van a hacer pis, ellos se ven el pene. Entonces, cualquier cosa que aparece raro, que ellos se ven, que antes no estaba, se dan cuenta automáticamente. ¿Cómo nos damos cuenta las mujeres que tenemos alguna lesión? Por ejemplo, si no nos podemos ver, si no nos miramos en el espejo, si no nos controlamos y si, por ejemplo, la lesión puede no doler. La lesión de la sífilis puede aparecer entre los labios, es una lesión, la lesión primaria de la sífilis no duele. Entonces, ¿cómo nos enteramos? Si yo solamente me miro cuando algo me molesta.
o consulta al ginecólogo cuando algo me molesta, me pico, me duele. Entonces esa lesión pasa por alto y me encuentro después con una sífilis secundaria, ¿sí? Llegué tarde, ¿bien? Entonces, me miro ¿para qué? Para conocerme cuando la vulva está sana, porque si no la conozco sana, si después un día me miro porque me pica algo, ¿cómo sé si lo que estoy viendo está bien o está mal? Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Y esta es una vulva. Esto es otra cosa súper importante. No son todas las vulvas iguales, por eso tengo que conocer la mía. Tenemos, lamentablemente, por el mercado que hay de edición de películas de pornografía, de revistas y demás, hay también un estereotipo de vulva. Entonces, nuevamente, muchas veces nos sucede que tenemos como la necesidad de encajar en un estereotipo de genital. Esto es terrible, ¿sí? Pero bueno, sucede. Esta es una vulva, ¿sí? Ella es Valvu. Estos serían los labios menores, los labios mayores. Después tenemos los labios menores o los labios internos, porque están mal llamados menores porque a veces pueden sobresalir, ¿sí? por fuera de los labios mayores. Y forman, ¿sí? En la parte superior el capuchón del clítoris, ¿sí? Es como un techito que tapa. Cuando el clítoris se excita, ¿sí? Tiene erección, entonces ahí el capuchón se retrae y aparece el clítoris. ¿Este es el clítoris? No. Esto es solo el glande del clítoris. ¿Bien? El clítoris es esto que tenemos acá, que ahora voy a pasar a contarles. Por debajo del clítoris tenemos la uretra, el agujerito por donde sale el pis. Está debajo del clítoris, ¿sí? Muchas personas creen que hacemos pis por el clítoris o por la vagina. Tenemos un agujerito entre medio que es por donde sale el pis. Y debajo está el otro agujerito que es la entrada de la vagina, ¿sí? Imaginando que esta es una persona que acá tiene la panza, que acá tiene la cola, que está viendo. ¿Bien? Esto es la vulva, ¿sí? Lo que se ve del genital femenino se llama vulva, no vagina, ¿sí? Muchas personas también creen que el órgano genital de las mujeres es la vagina. No, la vagina es el conducto, este es el introito, que es la entrada, el conducto que lleva hasta el útero. Ese conductito es la vagina. ¿Bien? Esto se llama vulva. ¿Y qué es el clítoris? El clítoris es un órgano que tiene dos funciones, en verdad, pero la principal, o sea, dos funciones que están relacionadas. El placer, ¿sí? Estamos hablando de que el clítoris tiene alrededor de 8.000 terminaciones nerviosas. Esto estaría, esta partecita de acá, es lo que está debajo del capuchón, el resto va todo por adentro, ¿sí? Estos son los bulbos y estas piernitas están todavía más adentro entre el piso muscular y el piso del pelvis, ¿sí? Lo que sostienen los órganos abdominales y pélvicos. Por eso es tan importante el piso de la pelvis también al momento del orgasmo, ¿sí? Porque con la contracción el orgasmo favorece al fortalecimiento del piso de la pelvis y trabajar el piso de la pelvis puede ayudar a que tengamos orgasmos que se sientan un poquito más. Y esto gordito de acá, ¿sí? Son los bulbos que lo que hacen es abrazar la vagina. Si yo esto lo represento acá, ¿sí? Acá arribita está la uretra, por donde sale el pis, y acá más o menos quedaría la entrada de la vagina, ¿sí? Entonces, durante la excitación, el clítoris se llena de sangre. Esto se llena de sangre. Y se pone bien gordito. Y es lo que empieza a transudar, es como que transpira un líquido y de ahí se obtiene la lubricación, que es el signo de excitación, ¿bien? En el caso de las personas con vulva. Entonces, y en verdad todo tiene terminaciones nerviosas, pero todo está concentrado acá arriba. Entonces es fundamental saber dónde está, conocerlo, tocarlo, porque tantas terminaciones nerviosas pueden ser muy placenteras, pero también dolorosas. Es como que hay una línea muy delgada entre lo que es el placer y el dolor. Por eso hay que conocerse. Por eso es tan importante también la autoestimulación, cosa que también en nuestra época era súper pecaminoso, ¿sí? Por ahí estaba un poquito más habilitado para las personas con pene, ¿sí? Como que el varón se masturbe es como que casi que se daba por hecho. Pero para las mujeres es algo que no, o sea, que está mal, que es algo sucio, que no se hace. Bueno, todo lo contrario. Primera indicación, mirarse en el espejo. Segundo, autoconocimiento, hay que autoestimularse. Fundamental para conocerme, para saber qué me gusta, para poder después comentarle a mi pareja qué cosas me gustan y qué cosas no.
¿sí? Necesitamos vivir una sexualidad saludable, y para que sea saludable se tiene que hablar desde el placer. Bien. ¿Sí? Vos decís que es saludable. ¿Por qué es saludable tener un orgasmo? ¿Qué pasa cuando en nuestro cuerpo, desde la salud, cuando uno tiene un orgasmo? Eso es, ¿por qué insistimos en que la salud sexual forma parte de la salud? ¿Qué pasa cuando uno tiene un orgasmo? Bien. Cuando uno tiene un orgasmo, a ver, primero, como decía hoy, es importante tener en cuenta que el orgasmo es parte de la respuesta sexual, pero no tiene que ser una obligación, ¿sí? O sea, nosotros podemos disfrutar perfectamente del proceso durante la relación sexual, donde tenemos que empezar a conectar con las sensaciones del cuerpo, no estar, porque si yo estoy pensando todo el tiempo, tengo que tener un orgasmo, tengo que tener un orgasmo, tengo que tener un orgasmo, el orgasmo se va corriendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo me desconecté de la sensación de placer que estoy sintiendo en el momento. Lo mismo le pasa a los varones, ¿sí? Y acá también viene otra consulta de otro tipo. Pero bueno, si estamos pensando en cuánto tengo que durar, cuánto no tengo que durar, que tiene que llegar ahora, que tiene que llegar más tarde, nunca me puedo conectar con el placer. Y la verdad es que el orgasmo es de las cosas que mejor salen cuanto menos se piensan, ¿sí? Entonces, en el caso que no es obligación, pues nos empezamos a imponer cosas como esto tiene que estar, ahí es el problema donde cuando no pasa uno cree que tiene un problema. Y no siempre es así. Cuando está, es buenísimo. Y es buenísimo que pase porque se liberan un montón de hormonas, por ejemplo, que tienen que ver con el sistema inmunológico, con el sistema, o sea, aumentan el sistema inmunológico, digamos, a las defensas del cuerpo. También es importante porque, por esto que decíamos del suelo pélvico, tener, o sea, las contracciones musculares hacen que el piso pélvico esté más firme, y eso después puede evitar, por ejemplo, situaciones de prolapso, las mujeres durante los embarazos que esos tejidos como que se estiran. Entonces, bueno, esto tendría que ser como hacer abdominales, por decirlo de alguna forma. Bien. Acá yo tengo una pregunta que me hicieron por privado con respecto a el orgasmo múltiple. Mito y realidad del orgasmo múltiple. Bien. El orgasmo múltiple es muy frecuente en algunas personas con vulva. ¿Por qué? Porque no tenemos, en esta descripción que yo les hice recién del periodo de la respuesta sexual, las personas con vulva lo que no tenemos es el periodo refractario. Entonces, ¿qué sucede? Podemos empezar con deseos, ¿sí? Que es lo que nos mueve a tener las relaciones sexuales, que no siempre empezamos con deseos, esto también es importante decirlo. Llegamos al punto de excitación, ¿sí? Y ahí arrancamos, más excitación, más deseo tengo, más deseo, más excitación. Llegamos a una meseta, y cuando tenemos otro pico de excitación y tenemos el orgasmo, después empieza el periodo de resolución, o sea, esa excitación empieza a caer, pero si volvemos a tener un estímulo, ¿sí? El necesario, ¿sí? Que nos vuelve a excitar, como no tenemos periodo refractario, podemos tener otro orgasmo. O sea, esa excitación vuelve a subir y aparece otro orgasmo. Hay mujeres que tienen múltiples orgasmos, ¿sí? Hasta que dicen, bueno, listo, hasta acá llegué, listo, se termina, la excitación baja. Cosa que en los varones no pasa por este periodo refractario, que a veces dura 5 minutos, pero puede durar 3 horas, puede durar una semana, porque se va alargando con los años. Entonces, pero bueno, las mujeres pueden tener multiorgasmos, sí, perfectamente. Bien. ¿Qué pasa con el orgasmo en la menopausia y en la andropausia? ¿Sí? Bien. Acá me preguntaban, por ejemplo, estoy en la menopausia y yo ya no tengo ni deseo sexual, ni tuve más orgasmos, ni tengo ganas, ya somos amigos con mi marido. Y lo mismo pasa en los hombres que tienen andropausia, ¿sí? Muchas veces en el consultorio te dicen, no tengo deseo, no tengo erección, no puedo llegar al orgasmo, ¿sí? ¿Qué nos podés contar con respecto a esto? Lo primero que hay que preguntar es desde cuándo este deseo no aparece, ¿sí? Porque muchas veces uno lo relaciona con la menopausia, y por ahí es una pareja que ya no tenían frecuencia, no tenían una buena conexión desde muchos años antes, ¿sí? También es importante ver qué connotación tiene para esa persona la menopausia o la andropausia, porque antes se enseñaba que cuando aparecía la menopausia era la abuelita que se ponía a tejer y se terminó, o sea, antes la sexualidad estaba muy relacionada con la procreación.
¿sí? Con la reproducción. Entonces, si mi función como mujer es reproducirme y entré en menopausia, por lo cual ya no me puedo reproducir, entonces ¿para qué quiero vida sexual? ¿Sí? Entonces, ahora estamos diciendo que nosotros no tenemos relaciones únicamente para reproducirnos. ¿Sí? Entonces, se supone que podemos ser personas sexualmente activas hasta el último de nuestros días. Pero esto hay que estimularlo. Después, o sea, fuera de la etapa del enamoramiento, que es la primera etapa, que no está en pareja, donde es todo fuego, donde es todo pasión, que hay un montón de hormonas circulando que nos llevan a querer tener ganas de estar con otra persona todo el tiempo, ¿sí? Esto dura muy poco tiempo. Unos añitos y ya la biología no nos ayuda más. Entonces, a partir de ahí, hay que poner una cuota de energía, ¿sí? Y esto no es menor, porque las parejas por ahí vienen a la consulta y dicen, ya no tenemos el fuego que teníamos antes. Y no, es verdad que no está. Entonces, hay que poner una cuota de energía, ¿sí? Una cuota de voluntad en buscar el encuentro. El deseo la fantasía es sinónimo de deseo. Es muy importante el rol de las fantasías digamos, en esto de la búsqueda del deseo y el estar bien con la pareja. Pero esto se practica. Hay que practicar, tener fantasías, hay que estar predispuestos. Bueno, esto hay una serie de ejercicios que se hacen. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder en la menopausia, por ejemplo? Es la sequedad vaginal. Esto sí, con la baja de los estrógenos hay una cierta atrofia, una cierta debilidad del tejido vaginal que puede reducir la lubricación. Entonces, como hablábamos recién, y esto también no solo para las personas en menopausia, sino también para las adolescentes. Es fundamental la lubricación al momento de la penetración, de cualquier tipo, o sea, acá no estamos hablando de orientación sexual, ¿sí? Entonces, para cualquier tipo de penetración es fundamental la lubricación. Entonces, si hay un tejido en menopausia que no está bien lubricado ante la penetración, va a doler. Si es algo que me duele, ya no es placentero. Si no es placentero, me cuesta llegar al orgasmo porque no voy a estar pensando en el placer, sino que me duele. En el dolor. En el dolor. Entonces, eso me va a sacar de tema. Muchísimas veces la causa y esto, que si aparece el dolor, cada vez voy a tener menos ganas de tener relaciones, ¿sí? Entonces, por eso, hay que hablar, hay que ver cómo está toda la parte educacional o psicoeducativa de esto. Y bueno, y en los hombres pasa un poco lo mismo, ¿sí? Baja la testosterona y por ahí aparecen algunos temas de erección. El tema es que nuevamente, por esta cultura que traemos, y hablábamos del coitocentrismo, que es a ver, otra vez, ¿qué es lo que dijiste más lento? El coitocentrismo o penecentrismo, le digo yo. Es esta cuestión de que la relación sexual gira todo en torno al pene, ¿sí? Y a la penetración, o sea, pene-vagina, o sea, estamos hablando de relaciones heterosexuales. Y en la definición de relación sexual en ningún momento se habla del coito, ¿sí? Hablamos de una relación íntima entre personas para la búsqueda del placer. Esa es la definición de la OMS. Entonces, no es necesario que haya penetración durante las relaciones. Entonces, si una persona, por ejemplo, que en un determinado momento tiene una cuestión de disfunción, no disfuncional, tipo, a veces pasa, no siempre, o sea, el hombre cree que siempre tiene que tener erección, cuando él quiere, sin importar cómo, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar dispuesto. Y, a ver, la sexualidad nos atraviesa. Un problema económico, una pandemia, perdí el trabajo, una preocupación por una enfermedad familiar o por una enfermedad propia, van a hacer que esa persona no tenga una erección, ¿sí? No va a tener deseo. No va a tener deseo, o sea, la biología está preparada para que la parte sexual quede secundaria. Entonces, ¿yo puedo decir que ese hombre tiene una disfunción eréctil? No, ni loca, o sea, está pasando por una situación que lo lleva a esto. Y por otro lado, volvemos acá a mi amiga Balbu, volvemos al tema de las penetraciones. ¿Qué es lo que pasa con el coito? Imaginamos que el pene entra en la vagina por acá. ¿Dónde está el clítoris? Principalmente las terminaciones nerviosas están acá. Entonces, este es otro mito respecto al orgasmo. Que el orgasmo tiene que ser con penetración pene-vagina. Pero si la penetración está acá y el clítoris está acá, el clítoris ni se entera. ¿Sí? Entonces, también es importante las posiciones, ¿sí? Porque lo que tiene que estar principalmente estimulado es el clítoris. Entonces,
volvemos a esto de sacarle el centro al pene. Una mujer puede tener una cantidad impresionante de orgasmos, puede tener uno, puede tener, pero la sensación de placer va a pasar por la estimulación del clítoris, para lo cual no es necesaria la penetración. Al menos no siempre, ¿sí? O sea, es parte del juego, tiene que ver con el erotismo, tiene que ver... ¿A qué importan los besos, las caricias? O sea, no somos genitales. Nosotros hoy estamos como muy hablando de lo genital, pero los masajes, los besos, las caricias, el contacto, las miradas, el oído, los olores, el perfume, todo eso erotiza. Tenemos ¿sí? terminaciones nerviosas por En todo todo el cuerpo, claro. Entonces, ir directamente a la penetración o a la estimulación, y la verdad que es como que deja muchas cosas afuera, ¿sí? Entonces, lo importante, volvemos a lo mismo, es el placer, es el disfrute, es el encuentro con el otro. Puede perfectamente no participar los genitales y tener un encuentro súper fogoso, ¿sí? Entonces, empecemos como a esto, a conocernos todo el cuerpo, los genitales, pero todo el cuerpo también. Bien, acá me preguntaron que un señor tuvo una cirugía de próstata, sí, y después de la cirugía de próstata no tuvo más erección, no tuvo más necesidad de sentir un orgasmo y, digamos, son buenos compañeros de vida en su matrimonio, pero como que le cuesta hablar de este tema con su pareja. Bueno, es una consulta frecuente, ¿no? Sí, en la evaluación con el urólogo me dice que está todo ok, que no habría ningún problema desde el punto de vista de la cirugía. El tema es que lo que sucede nuevamente es todo esto que venimos hablando. Puede suceder que cuando en la cirugía se saca la próstata, se cortan algunas terminaciones nerviosas y esta persona pueda tener dificultad con la erección, ¿sí? Pero el deseo está principalmente relacionado a los niveles de testosterona. Y la testosterona se genera, se forma en el testículo. Y el testículo de la persona que le saca la próstata no le pasa nada. Entonces, por ahí muchas veces es el significado que le da la persona a esta cirugía, que siente de alguna forma que perdió masculinidad o que perdió su hombría, ¿sí? Porque le sacaron la próstata. Entonces, automáticamente se anula. Es una persona que se anula, ¿pero por qué? Porque no tiene una erección. Entonces, volvemos a lo mismo. La connotación y el significado que le da cada uno al pene o a la erección. Cuando el pene no funciona es como cuando a la mujer le sacan el útero. Esa es otra pregunta. Claro, pasa exactamente lo mismo. O sea, siento que ya no soy mujer porque me sacaron el útero. Entonces, lamentablemente, nos han educado de una forma donde nos reducen a un genital. Y uno no es ni un útero, ni un pene, ¿sí? Uno es todo un cuerpo. Entonces, el deseo se puede mantener activo porque no modifica en este significado de lo que es ser mujer o ser varón o ser trans. O sea, no somos un genital. Pero esto tiene que ver, volvemos a lo mismo, con esta cultura de heterosexual, ¿sí? Del pene que siempre tiene que participar. Y nos perdemos todas las sensaciones placenteras que puede haber. El sexo tántrico, por ejemplo, no hay, digamos, puede no haber penetración y justamente la idea es que se tengan orgasmos evitando la eyaculación. Entonces, para una persona que no tiene una erección es una práctica buenísima, pero tienen que activar todo un cuerpo que, si yo, por ejemplo, la cirugía, pongamos en una persona de 55, 60 años en adelante, ¿sí? Entonces, de repente perdí 60 años o 50, vamos a decir, de enseñarle que tiene todo un cuerpo erótico, entonces por ahí les resulta muy difícil entender que no todo pasa por el pene. Por eso es tan importante el tema de la educación sexual, ¿sí? De educar desde los vínculos afectivos, ¿sí? De la relación que tenemos con la otra persona y que tenemos con nuestro propio cuerpo, con todo el cuerpo, no solamente con los genitales. Bien, y acá me preguntan una mamá que tiene a su hijo adolescente y en medio de esta pandemia en la cual empiezan los adolescentes a relacionarse al inicio de las relaciones sexuales, ¿cómo manejar la sexualidad en la adolescencia y la pandemia? Es muy difícil la pregunta, pero bueno. Difícil la pregunta y difícil la situación también, porque ya de por sí
un adolescente, ¿sí? Que son súper sociables generalmente, que tienen súper desarrollada la parte a nivel cerebral, ¿sí? Donde todavía toda la parte del juicio y la corteza, digamos, cerebral todavía no está del todo desarrollada, tienen a flor de piel las emociones. Entonces ya de por sí tener un adolescente encerrado ya es todo un tema, sin hablar, digamos, de lo sexual. Entonces, sumado a esto de los vínculos, la verdad que es bastante complejo, porque tiene que ver mucho con las emociones, mucho con los humores. De repente los encontramos muy enojados, de repente los encontramos distantes, de repente son un cascabel, o sea, son divinos y está todo bien. Pero bueno, tiene que ver con toda esta cuestión hormonal que está dando vueltas y la no posibilidad del encuentro, ¿sí? Hay unos estudios que se hicieron al principio de la pandemia y que se vuelven a repetir después de 4 meses, en donde se vio también que alrededor de un 20 o un 30% de las personas violaban la cuarentena al inicio para tener relaciones sexuales. Hoy se ve que casi el 50% de las personas violan la cuarentena para tener relaciones sexuales. ¿Bien? Y al principio fue como el boom del sexting, ¿sí? Esto de las relaciones virtuales, de pasar fotos eróticas, desnudos, tener relaciones a través de una cámara, y funcionó. Al principio, al menos, ¿sí? Obviamente esto uno hace una generalización, hay que evaluar cada caso en particular, ¿no? Pero lo que se vio ahora es que ya el sexting no alcanza. ¿Por qué? Porque nos falta la piel, porque nos falta este vínculo, nos falta el contacto, ¿sí? Entonces es muy difícil. Lo que es súper importante, que para mí me parece que es clave en esto de la cuarentena con los adolescentes, y diría con los niños, ya de más chiquitos, arrancar desde la etapa del desarrollo o antes del desarrollo, obviamente acorde a cada nivel en lo que vamos a ir hablando, aprovechar este momento que estamos todos en casa para charlar. Es fundamental la educación sexual en casa. Ustedes piensen que lo que no se habla en casa, se aprende afuera. O sea, todo lo que yo no le puedo transmitir a mi hijo o a mi hija o a quien sea que esté cuidando menor, dejo en manos su educación sexual en la sociedad. Entonces tengo que pensar si la sociedad que hay hoy día a mí me gusta para que le enseñe cosas a mi hijo o a mi hija, ¿sí? Y la otra es que con esta cuarentena están todo el tiempo en internet. Entonces tienen acceso todo el día al porno. Y el problema de la pornografía es que, y no hablamos solamente de una película, a ver, hablamos, y esto piensen también en las conductas de los adultos, el pasar el videíto, la foto, los grupos de WhatsApp, esto es súper frecuente, o sea, no hablemos de porno y nos tapemos la cara con el más frecuente, claro, o sea, hablamos de todo esto, de las fotos, de los videos y demás. Los chicos también lo hacen, desde que tienen acceso a un celular por curiosidad, van a buscar, no porno directamente, pero sí cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. ¿Y qué van a encontrar? El porno. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el chico tome, porque no hay un adulto que le esté enseñando correctamente, sea un familiar o un profesional, le dice, bueno, esto es así, entonces el chico que hace, toma lo que ve como lo correcto. Entonces ahí es donde está el problema de no hablar en casa o de no educar, porque el chico se va a educar, se va a nutrir de lo que ve, ¿sí? Bueno, yo con respecto a esto te voy a agregar algo, y no porque estés vos, sino que muchas veces los papás no sabemos cómo educar sexualmente a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, a ver, porque no nos enseñaron, es lo que decíamos recién, también entender las limitaciones que uno puede tener como papá o como mamá, porque no tuvimos nosotros, la poca educación sexual, los que tuvimos algo, siempre era a través del miedo, cuidarte, lo peligroso, qué cosas no tenés que hacer para no quedar embarazada, qué cosas no tenés que hacer para no agarrarte una infección. Entonces todo era miedo, nunca desde el placer. bueno, yo ¿sí? desde que te conozco a mis hijos le digo, bueno, te llevo de Romina para que te saques tus dudas, y es así, o sea, muchas veces pasa que uno como papá, y los padres con los hijos, o las madres con las hijas, hay, digamos, como una cercanía, pero cuando hablamos de sexo, eso genera un distanciamiento porque es difícil hablar con nuestros hijos de la sexualidad, sí de estos temas, para no embarazarse o para cuidarse de enfermedades, como vos decís.
Entonces, bueno, si los papás no sabemos cómo abordar este tema, porque nos da vergüenza, porque fuimos criados desde el tabú, los invito a que salgan una consulta con Romy, Claro, porque eso está bueno para que los chicos no se críen desde el tabú, de que de esto no se habla, de que esto es solamente, ¿cómo dijiste? La coitocéntrico. Ahí está, que no sea el coitocéntrico, sí, y porque es nuevo también para mí este Sí, tema, totalmente. ¿sí? No. Y eso que soy médica, pero esto es todo nuevo, ¿sí? Por eso hoy decidimos en el Día Mundial del Orgasmo invitarla a Romy para que nos enseñe todo esto, y seguramente van a quedar preguntas por responder, pero bueno, la realidad que todas las dudas que queden lo pueden hacer de forma privada, por el Instagram o por tu Instagram, ¿sí? O hacer una consulta médica en el centro médico. Y bueno, para finalizar, unos tips finales, cortitos. Bien, tips. El autoconocimiento, fundamental. Conocernos el cuerpo, la parte anatómica y física, pero también los sentidos, ¿sí? Conocernos todo, qué nos gusta, qué no nos gusta. Empezar a naturalizar estos temas y charlarlos, o sea, no esperar el momento de decir, bueno, vení, sentate que tenemos que hablar. Eso es generalmente sinónimo de acá hay un problema, ¿sí? No, bueno, buscar cualquier oportunidad. Tenemos montones de situaciones en televisión, en la vida, qué sé yo, bueno, buscar el momento de tratar de traer este tema y charlarlo, como qué te parece, qué te sentís, ¿sí? Esto por ahí con los más jóvenes. Conocerse fundamental, y en el caso particular del orgasmo, no ponerlo como objetivo, como condición necesaria, porque si no volvemos a caer en esta presión social y en esta normativa del deber ser y el no sentir, ¿sí? Entonces, lo importante me parece que es esto, tomarnos el tiempo que nos tenemos que tomar. Acá no hay cronómetro, y esto tiene que ver con las consultas que nos hacen las mujeres porque no pueden sentir placer, y las personas con pene tiene que ver con el rendimiento. ¿Cuánto duro? ¿Cuánto no duro? ¿Cuánto? ¿Sí? O sea, quiero llegar a... No. Conectarnos con el placer, conectarnos con el sentir, no ponernos tiempo y disfrutar del momento. Creo que es la mejor opción para poder vincularnos y para tener relaciones que sean saludables y disfrutables. Dejar de pensar y empezar a sentir. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias a usted por estar del otro lado. Y bueno, solo por hoy, hay un mañana, es para estar saludables y poder disfrutar cuando termine esta pandemia. Y más allá de que pasamos a una fase 4, por favor, continuemos cuidándonos, mantener el distanciamiento, el uso de barbijo, el lavado de manos, alcohol. Si nosotros nos cuidamos entre todos, vamos a poder disfrutar cuando termine esta pandemia. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.